Muy bien, ya terminé de colocarle todos los... ¿Por qué justo tenía que pasar el camión de mierda ese? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y como vieron en el título, ya tengo ganas de comenzar a armar el 147. Así que en el video de hoy lo que yo quiero hacer es colocarle ya los vidrios, el parabrisas, los vidrios de los costados y la luneta. Así que para eso lo primero que tengo que hacer es colocar el tapizado del techo, ya que la cuerina o el tapizado, ¿no es cierto?, va entre los burletes de las ventanas. Así que lo primero que tengo que hacer es colocar el tapizado del techo. Y para eso yo tengo aquí preparado el tapizado. Este es el del Volkswagen Vento. Bueno, no es la mejor tapizada del mundo porque yo lo retapicé. Esto normalmente trae una tela y yo le puse una cuerina negra. Por el lado de atrás lo que hice fue, bueno, le puse una espumita como para aislarlo un poco más térmicamente. Y bueno, esto tiene estas grampitas que son las que encastran en el marco de la ventana que está instalada ya en el auto. De esa forma es como yo lo fijo por el centro, y en los costados va, bueno, como les dije, este pedazo de la cuerina se mete en los mismos labios donde también entra el burlete. Antes de colocar el techo tengo que preparar todo lo que es la instalación eléctrica, porque aquí en la consola central le llega todo el cableado de lo que es las luces del habitáculo, la pantalla del sensor de estacionamiento. Y bueno, y aquí atrás en el medio tengo una lucecita que también ilumina los asientos traseros ahí del habitáculo. No le instalé la original, aquí en el medio va un plafón bastante grande que trae el Vento, pero estéticamente para mí no iba en el 147, por eso le puse uno más chiquitito, que es este de aquí. Así que bueno, también ya pasé los cables para eso. Tenemos aquí entonces, estos son los cables que llegan a ese plafón que va acá en el medio. Tenemos esto que es del sensor de estacionamiento. Todos estos cables los hice pasar por aquí adentro del parante, llegan por aquí y aquí tenemos todas las conexiones, ¿no es cierto? Acá tenemos un ojal de negativo, positivo de contacto, después tenemos el positivo constante, esto es del sensor de estacionamiento, y el negativo de las puertas. Cuando uno abre las puertas hace masa y nos enciende las luces. Y el cableado del motor, ¿no es cierto?, también ya lo hice pasar todo para allá y baja junto por el parante para realizar después las respectivas conexiones. También conecté ya las mangueras de desagote del techo, que al final las hice pasar por aquí nomás por el parante y le hice un agujero en el cortafuegos y lo voy a sacar por allí, por el vano. Tuve un inconveniente ahí cuando yo había restaurado el parante de aquel lado. Evidentemente cerré algo ahí del compartimiento y no pude hacer pasar la manguera, así que por eso cambié de planes y voy a hacer pasar la manguera por aquí, por adentro del habitáculo, por el parante, y pasamos por este agujerito que termina saliendo en el vano, por allí, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer pasar por ese agujero para que descargue aquí en el guardabarro. Ahora le puse este recipiente nomás porque ahora le voy a tirar agua y le voy a mostrar cómo funciona. De aquel lado también. Los de atrás lo mismo, ya están conectados, van a pasar por aquí atrás. Vamos a hacerle un agujero al guardabarro para que la manguera descargue directamente en el guardabarro. Después en algún otro momento le saco las ruedas de atrás y le hago la perforación al guardabarro. Así que voy a comprobar primero la descarga de agua, que funcione todo bien. Así ya arranco a colocar el techo. Bueno, como pudieron notar, un desastre ahí. Pasa que le tiro el agua y obviamente al no tener el parabrisas se chorreó por acá, se empieza a chorrear por acá, y igual me terminó cayendo un poco de agua adentro. Pero bueno, hasta, la idea es esa, ¿no? Ahí se puede ver cómo se llena el potecito este con agua.
Muy bien, ahí ya terminé de fijar el tapizado del techo a la estructura del auto. Como vieron, lo que hice fue con pegamento de contacto. Le adherí aquí estos extremos que sobraban del tapizado, que justamente es para eso. De fábrica no sé si va con pegamento o con unas grampitas, pero bueno, anteriormente estaba con pegamento, así que lo hice de la misma forma. Le pongo pegamento de contacto en ambas caras, ¿no? En la chapa y en la cuerina. Dejo orear un rato y luego lo pego, se pega rapidísimo. De la misma manera para pegar aquí este tapizado del parante. Y como vieron que también estuve haciendo por atrás, que ya lo fijé todo con pegamento de contacto de la cuerina a la carrocería. Así que el techo ya quedó ahí firme en su lugar. Donde no puse pegamento fueron aquí en los laterales. Lo que quiero hacer ahora es pasar a colocar el parabrisas, que aquí ya me lo traje a mano. Bueno, le pasé un trapito ahí nomás porque estaba lleno de polvo. Las veces que yo saqué el parabrisas lo hice con un montón de destornilladores. Vas descalzando el burlete del marco y así sale. Y para colocarlo lo que yo hacía era, bueno, lo apoyaba todo, ¿sí?, del extremo de abajo, y luego lo iba otra vez encastrando con cuidado con los destornilladores. Pero ahora lo que voy a hacer es instalarlo con burlete nuevo, entonces yo creo que no me va a ser tan fácil hacerlo. Voy a utilizar el método de la soguita para poder colocar el parabrisas. La idea para armar el auto es meterle completamente todo el kit de burletes de todo el auto nuevo, así que entre toda esta bolsa de aquí tendría que encontrar el burlete del parabrisas, que es este de aquí. Así que voy a ver si puedo instalarlo solo entonces. Vamos a ver. Muy bien, ahí ya terminé de colocar el parabrisas. La verdad que bastante tardado el trabajo, o sea, yo sabía que me iba a costar un poco. Qué placer da colocar las cosas nuevas, porque la verdad que se sintió que va a sellar bien. Como estuvieron viendo, utilicé la técnica esa vez, le pasé la piolita alrededor del burlete y la fui estirando. Por supuesto que a medida que se va quedando menos recorrido de cuerda, vos vas estirando y quiere salir del otro lado. Entonces lo que fui haciendo es, la ataba, por ejemplo, ataba un extremo en el parante de la puerta y ahí iba estirando, luego soltaba este lado, ataba este extremo y empezaba a estirar del otro lado, y así lo fui haciendo hasta que calzó todo el burlete. Y después, bueno, como vieron la última imagen, tuve que ir pegándole al parabrisas para que se asiente bien, y luego desde adentro lo que yo hago es traer el burlete así con los dedos hacia el lado de donde está la pestaña esta de chapa para que encaje bien. Y bueno, ahí ya logré instalarlo. Lo único que noté fue que el burlete nuevo no tiene como lo tiene este de aquí, que es el original, que son esos desagotes que coinciden con los agujeros que trae en la chapa aquí el auto. Pero bueno, supongo que es nuevo, que no nos va a ocasionar problemas eso. Así es como viene para la instalación, así que esperemos que quede bien. Vamos a continuar ensamblando el resto de los vidrios. Al igual que el parabrisas delantero, vamos a estar instalando el vidrio de la luneta con su respectivo burlete nuevo. Ahí ya me traje el cristal, así que le voy a montar el burlete, le paso la soguita por el contorno interno y ahí paso a instalarlo allá en el baúl.
colocar el vidrio este. Ajá. Así que quiero que vos apoyes la mano acá para que no se caiga. En el vidrio. Ahí nomás, como para que no se caiga. El ¿no? agua no. Sí, en la goma tenés lo mismo. La cuestión es que el vidrio no deslice para abajo. Ah, bueno. Entonces me voy. Sí, abuelita, ya está. Muchas gracias. No, nada. Güey, lo que me costó colocar esto. La verdad que me costó mucho más que el parabrisas delantero. Como en este caso el parabrisas es bastante más plano, tenía miedo que se me deslice hacia abajo. Por eso le pedí a mi abuelita que me sujete el parabrisas ahí mientras yo encastraba el burlete. Ahora voy a pasar a colocar los burletes y los vidrios de los laterales. Como pueden ver acá ya le pegué el tapizado del techo con pegamento de contacto, ¿sí? De este lado por el parante de la puerta y del otro lado también. Tengo por acá ya el paquete de todos los burletes nuevos, así que vamos a estar colocándole a las puertas, a las ventanas basculantes. Ya le coloco el burlete del baúl. Bueno, y en cuanto a los vidrios, aquí están las ventanas traseras y delanteras del Fiat 147, pero yo no los voy a estar utilizando. Me compré acá el juego de cristales nuevos. Aquellos no están mal, tienen algunas que otras rayitas. Instalando aquí todo el juego de cristales nuevitos para los laterales del auto. En cuanto a la instalación de las ventanas traseras, aquí donde va la bisagra, donde pivotea la ventana trasera, tenemos un plastiquito que no lo conseguí, o sea, por Mercado Libre sí hay, inclusive viene el juego completo de bisagras, manija, todo para esta ventana, pero como yo tengo todo completo, eso solo necesito ese pedacito de plástico. Decidí que no voy a comprarlo, voy a tratar de inventar algo acá con esta goma. Lo que hice fue, lo corté así en estas dimensiones, le hice un tajo en el medio y dos tajitos más, uno arriba y otro abajo, para que encastre allá en la carrocería y esto se meta aquí adentro. Yo creo que esto va a funcionar re bien. Además siento que me da mucha más garantía de que no entre agua, porque el otro son unos cositos de plástico nomás, y esto queda a presión, es de goma, así que creo que de esta forma va a funcionar bastante bien. Voy a estar instalando así, ojalá que quede bien, y si no, bueno, tendré que ver de conseguir ese kit de reparación de la ventana basculante, pero yo creo que con esto va a andar muy bien, inclusive va a evitar que ingrese agua ahí a los parantes. Muy bien, ya terminé de colocarle todos los cristales al 147, todos los burletes en las ventanas, el burlete del baúl. Con el baúl estoy recontra conforme en cómo cierra con el burlete nuevo. Ahora le voy a mostrar que cierra re bien. De un solo toque. Vamos a estar obviamente probando de que no entre agua por acá. Estuvieron viendo acá la instalación que inventé con ese pedazo de goma.
y quedó recontra bien. Vieron que queda bien sellado todo el contorno, el marquito ahí que tiene el agujero ese en el parante, y asienta bien sobre el soportecito este de la ventana. Aquí en las puertas de adelante, bueno, el burlete que tiene puesto todavía es el viejo, no le coloqué los nuevos están aquí. Como vieron, entonces ya instalé los alzacristales, recontra livianito, así que esto le favorece muchísimo al motorcito universal que yo tengo. Ya le lubriqué con un poquitito de grasa los rieles. Tengo por aquí, estos son los viejos. Decidí comprar nuevos porque lo que me jodía mucho era el burletito de goma este, que como que la pana del lado de adentro estaba medio gastada, entonces el vidrio se pegaba y esto cuando bajaba el vidrio se daba vuelta para adentro. Por eso compré el juego nuevo. Por supuesto esto es una porquería, recontra caro, pero bueno. También le puse ya el burlete acá de la ventana del techo. Le coloco un poco de silicona adentro del burlete, así esto se sella bien y no entra agua, así que un poco de enchastre hice acá en el techo, pero bueno, esas son las consecuencias de armar el auto después de pulirlo. Pero bueno, tarde o temprano tenía que armar el auto o pulir, no sé. Yo decidí pulirlo con el auto todo desarmado, así que bueno. Y quiero pasar a mostrarle un poco cómo es el tema de la consola, cómo hice la modificación ahí de la consola central que está acá en el tapizado del techo. Por acá tengo la consolita del Vento modificada. Bueno, en este espacio va lo que es el estuche para guardar los anteojos de sol. Esto es un cartón simplemente forrado con cuerina. Esto va acá, colocado en la parte trasera. Y bueno, el que conoce Volkswagen Vento, ¿cierto? No sé, creo que es modelo 2012, si no me equivoco, la verdad no me acuerdo bien. Sabe que la consola no es así. En realidad esto va volteado en el otro sentido. Viene acá la perilla, acá van las luces y acá va otras cosas que no me acuerdo qué eran. Y yo, bueno, la modifiqué así, la di vuelta. Entonces tengo las dos lucecitas que funcionan, las teclitas, todo, ¿no? Para encender individualmente, esta enciende esta enciende esta. Y aquí tenemos para que se abra con las puertas, para que se apague o para encenderla. Esto que está aquí es la pantallita, el display del sensor de estacionamiento universal que yo tengo instalado en el auto. Bueno, para colocarlo eso aquí en el techo, el espejo retrovisor, este es original de 147, pero yo ya les había comentado en un video anterior que yo le fabriqué un soporte acá para que el espejo baje un poco más, ¿no? Y el cuellito quede a la misma altura que esta parte del techo, ¿no es cierto? Se me puede ver ahí en el espejo, qué idiota. Y bueno, ya hice el pasaje de todos los cables. La consolita, que bueno, yo ya tengo todo aquí hecho, la conexión, ¿no es cierto? Tuve que reconocer qué cable hacía alimentar los distintos focos y las distintas funciones. Después de hacer eso, ya está todo aquí etiquetado, así que esto ahora voy a colocar así, de esta manera, acá arriba. Coloco esto para que vean cómo queda. Coloco los marcos de aluminio en las ventanas y estaríamos.
Muy bien, ahí ya terminé entonces de colocar los marquitos de aluminio en ambas puertas. En esta también, por el lado de adentro y el lado de afuera. Ahora sí se nota cómo la gomita esta hace buena presión sobre el cristal. Bueno, y ahora sí le quiero mostrar cómo es que queda la terminación acá de la consola central del techo. Miren, esto queda de esta manera. Aquí está el soporte para guardar los anteojos de sol. Y bueno, así es como queda toda la estructura. Y vieron cómo queda el retrovisor. Esta acá es la tapita de cartón que yo inventé, forrada con cuerina. Entonces esa es la terminación que queda. Ahí pueden ver cómo sale el retrovisor. O sea, queda para mí recontra bien. Y por el lado de afuera la terminación que yo le hice queda así de esa manera. Ahí se ve el forrado de la cuerina. Así que quedó, estéticamente queda re lindo. Avancé un montón, si bien parece que no colocaste nada, colocaste solo los vidrios, Bruno, pero en realidad para mí es un gran paso. Este va a ser todo el video por hoy, más avances en el 147, espero que les haya gustado. Si es así, déjenme un like, no olviden de compartirlo, suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos. Hasta acá el video de hoy, nos vemos la próxima, chau chau.